A estudiar un pasaje de la Biblia que quizás vamos a tomar 3 domingos, como estamos en el estudio Mateo 16, 18. Este pasaje es bastante importante. Para no alargarme, solo voy a tener 30 minutos. Lo voy a dejar pendiente para el próximo domingo y luego, si es posible, el tercer domingo. Pero es interesante. A mí me encanta la gente que le gusta preguntar, aprender. Hermano Alexis García es alguien que siempre me está haciendo preguntas y gracias, hermano, por un día tuve que decirle: hermano, voy manejando, pero al llegar yo le respondo. Ya se me había escapado la respuesta, pero eso es bueno, hermanos. A veces uno puede tener ciertas curiosidades, ciertas dudas, y por no preguntar, uno se queda así, confuso. Pero hoy este pasaje es bien conocido. Dice Mateo 16, 18. Dice así la palabra: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tome su lugar. Yo quisiera hablarle hoy, estos 30 minutos, y por eso voy a dividir esta enseñanza para que no salga muy larga, porque se va a aburrir. Pero quisiera hablar bajo una pregunta: ¿cómo se llama la iglesia que Jesús edificó? Ese es el tema. ¿Cómo se llama la iglesia que el Señor Jesús edificó? Y para ello, hermanos, es necesario que nosotros estudiemos la necesidad de tener identidad. Identidad. Es decir, la identidad personal es la percepción individual que una persona o institución tiene sobre sí mismo. Todos los negocios tienen identidad. Algunos le llaman zapatería tal, tienda tal. Usted tiene un nombre que lo identifica y un documento que le llaman documento de identidad personal, que con ese cartoncito, hermano, usted puede entrar a un banco, puede entrar a cualquier parte. Si no tiene, hermanos, su nombre registrado en el gobierno, y le dice: ¿usted cómo se llama? No, yo no sé cómo me llamo. Es porque no tiene identidad. Entonces, la identidad nos enseña, en primer lugar, a que entendamos quiénes somos como personas. ¿Quiénes somos como personas? Número 2, ¿por qué existimos? Porque nosotros no tenemos que ser de aquellas personas que dicen: yo ni sé para qué vivo usted. Si yo no sé por qué existo. No, todos tenemos un propósito de Dios, el por qué existimos, para qué vivimos y quiénes somos en Cristo Jesús. Es decir, que una cosa es lo que nosotros creemos que somos, y otra es
lo que somos en realidad. ¿Quiénes somos? Una cosa es cómo somos por causa de la familia de la cual nosotros venimos. Puede ser una familia de mucha bienestar económico, una economía fuerte, o quizá la familia más pobre del mundo, y que algunos hasta dicen que yo nací de una familia tan pobre. Pues ya somos dos, y quizás varios de aquí nos podemos identificar, porque nacimos y nos pusieron un nombre que nos identifica quiénes somos como personas, y a veces el nombre no nos gusta, pero así nos pusieron, y aunque no le guste, así se llama. Pero la otra es que si no le gusta cómo se llama por su nacimiento natural, vuelva a nacer del agua y del espíritu, y usted tendrá una identidad diferente que se llama hijo de Dios. Hijo de Dios. Primera Juan 3:2 dice la palabra del Señor. Dice Juan: amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que el título, la identidad que nosotros logramos cuando nos convertimos al Señor Jesucristo. Somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Eso es más grande todavía, porque le veremos tal como Él es. Amén. O sea, una cosa es lo que nosotros fuimos, otra cosa es lo que nosotros somos, y otra cosa es lo que seremos. Amén. Semejantes al Señor. Wow. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Entonces, esto significa que cuando nacemos de nuevo en el Señor Jesucristo, ya no somos simplemente Juan. ¡Hey, Juan! Ya no somos simplemente Ricardo, Roberto, Obdulio, sino que ahora tenemos una identidad espiritual, y es que además de nuestro nombre natural, somos hijos de Dios. Amén. Para la gloria del Señor. Entonces, ¿qué somos como iglesia? Uno dice: yo voy a ir a la iglesia, porque le llamamos iglesia al templo. Esta no es iglesia, es la casa donde se reúne la iglesia. Usted es la iglesia, es parte de la iglesia. Entonces, hermanos, pero como uno ya le queda el hábito, y fuiste a la iglesia hoy, no, yo soy la iglesia. La Biblia dice aún que somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, cuando leemos ese texto de la palabra de Dios, es tan importante, porque el Señor está hablando, y por eso es que 3 domingos voy a estar hablando sobre estos dos versículos 19 y 20. Dice: y a ti te daré las llaves, no, el verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ya todos sabemos quién era Pedro, el apóstol, el que fue un pescador, uno de los 7 apóstoles que eran pescadores, porque 7 de los apóstoles eran pescadores. Y quizá muchas veces uno dice: bueno, ¿y el Señor por qué escogió pescadores? Si eran 12, 5 eran artesanos y 7 eran pescadores, porque sabía que la predicación y el trabajo del reino sería un trabajo muy fuerte, muy grande. Entonces, hermanos, los pescadores no se trata de gente a la gana. El pescador es alguien que
que el Señor los encontró a la orilla del mar de Tiberias, de Galilea. Son hombres que pescan por el día. Si no pescan nada en el día, entonces van por la noche, y mientras salen y preparan los peces, y luego también arreglan los trasmayos, las atarrayas, las limpian, las remiendan, y están listos y van otra vez, se desvelan trabajando. Entonces el Señor dijo: esta gente me gusta para que lleve el mensaje del reino. Y 7 de ellos el Señor los encontró a la orilla de los mares para ser predicadores, y el Señor les dice: os haré pescadores de hombres. Ya sabemos el ministerio que el apóstol trajo, pero lo interesante es que el Señor le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Jesús habló de la edificación de la iglesia, no dijo cómo se iba a llamar esta iglesia. No dijo: esta iglesia que voy a edificar se va a llamar Asamblea de Dios. No, esta iglesia que voy a edificar se va a llamar Testigos de Jehová, porque ellos mismos renuncian a ser iglesia. Ellos dicen: nosotros no somos iglesia, somos una institución. Jesús no dijo: esta iglesia que voy a edificar se va a llamar los mormones. No, mejor se va a llamar Iglesia Católica Apostólica Romana. No dijo. Ni tampoco dijo: esta iglesia se va a llamar Iglesia Pentecostal Unida Internacional. No dijo. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos saber cuál es la iglesia del Señor? Pues, si la iglesia, el Señor no le puso nombre. Él no dijo se va a llamar así. Él solo dijo: voy a edificar, edificaré. Que eso lo vamos a hablar el próximo domingo, porque vamos a estudiar cuáles fueron sus raíces, cómo comenzó la iglesia, a dónde comenzó. Pero no me quiero adelantar. Entonces, no hay otra forma de saber cuál es la iglesia sino por su enseñanza. ¿Qué cree la iglesia? Porque hay un versículo ahí que quiero que me ponga Danielita, Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice así la palabra: y perseveraban, es decir, los apóstoles, con la gente que había creído, que el domingo lo vamos a ver cuántos eran, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, que ellos tenían una doctrina apostólica. Doctrina apostólica quiere decir que enseñamos lo que los apóstoles enseñaban. Y aquí hay un problema para los que no le quieren creer a los apóstoles. Tenemos que perseverar en la doctrina que predicaron los apóstoles, porque fueron ellos los que recibieron el mensaje de la palabra de Dios. Cuando uno no cree a ellos, a lo que ellos enseñaron, uno hasta, hay gente pues que hasta cree que saben más que los apóstoles. Aún, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque están saliendo muchas enseñanzas que esta Biblia ya no tiene validez, que la versión 60 ya no vale, que está desfasada, pero con esta nos hemos creado. Yo tengo mucho temor, hermano, así le digo, porque dentro de la misma iglesia están saliendo algunos enseñadores que creen que el diablo no existe.
que el infierno no existe. Entonces, ¿por qué lo menciona la Biblia? ¿Por qué dice la Biblia que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar? ¿Por qué menciona tanto la Biblia al diablo? ¿Por qué menciona tanto la Biblia al infierno? Por eso, hermanos, que tenemos que, ese es mi interés, de que estos 2 años, que este culto siempre aprendamos algo en que sea. Porque usted, hermanos, va a tener dificultades con personas que últimamente ni en Dios van a creer, pues, ni en Dios. Pero tenemos que mantener nuestra fe en la palabra de Dios, nuestra enseñanza en la palabra de Dios. Los apóstoles fueron los hombres que recibieron la enseñanza de la palabra. Es que el Señor a los apóstoles enseñó. Mateo 28:20, el Señor le habló a los apóstoles y les dijo así: miren, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. A ellos les enseñó. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no me lo dijo a mí, se lo dijo a los apóstoles. A mí me encanta cuando el Señor ora por ellos y le dice el Señor orando por los apóstoles: no te ruego solamente por estos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No te ruego solamente por estos, Jesús está orando por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, que Jesús nos incluye a nosotros. Jesús ya oró por nosotros. Cuando usted sienta que nadie ora por usted, Jesucristo ya oró por usted y por mí. Demos ese aplauso más fuerte al Señor. Y como algunos están diciendo: ¿y dónde será eso? ¿Dónde dirá eso? Ya le estoy leyendo la mente. 17:20 de Juan. Así dijo el Señor: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Es decir, hermanos, que escuchar lo que los apóstoles dijeron es una de las señales que conocemos a Dios, porque ellos son de Dios. Este versículo que le voy a citar es fuerte. 1 Juan 4:6. Es fuerte, hermano. Así le digo, y usted debe saberlo y tenerlo subrayado en su Biblia. 1 Juan 4:6. Oiga, este hombre que está escribiendo aquí es un apóstol. Se llama el apóstol Juan. Diga conmigo: el apóstol Juan. Es el último de los apóstoles que murió. Casi todos murieron en el año 67, 68 después de Cristo, en las persecuciones. Pedro fue crucificado en una cruz en forma de X según la tradición. Jacobo fue muerto a espada. Esteban murió a pedradas. Pero Juan es el último que queda para recibir la gran revelación del libro de Apocalipsis. Es el apóstol que escribe su evangelio, el evangelio que lleva su nombre. Es el que escribe primera, segunda, tercera Juan. Es el que recibe la revelación del Apocalipsis. Y es el que dice este texto: nosotros somos de Dios. Wow. Así dice, hermano. Nosotros somos de Dios. Esto les contradice a aquella gente que dice: no, de los apóstoles no me habla.
notablemente. Juan está diciendo, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Wow, entonces mi respeto para los apóstoles. Y no, Pablo dijo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este versículo, hermanos, de 1 Juan 4:6 causa problemas a estas personas que menosprecian la enseñanza de los apóstoles, que dicen, yo le creo a Jesús, no a los hombres. Cuando les enseñamos que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús, no, eso fueron los apóstoles, eso no fue Jesús. Yo quiero saber dónde bautizó Jesús. Pues quiero decirles, tengo una noticia buena para ustedes y mala para ellos, que Jesús no bautizó a nadie. El Evangelio de Juan dice que venían muchos para ser bautizados por Jesús, dice, pero aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús nunca bautizó a nadie. Él fue bautizado por Juan para darnos ejemplo. Juan le dijo, no, señores, esto no, yo necesito que usted me bautice a mí y usted viene a mí. Primo, porque eran primos hermanos. Juan nació 6 meses antes que Jesús. Y por eso no se quería dejar bautizar, porque eran primos y reconocía quién era Jesús. Pero Jesús le dijo, deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y lo bautizó. Y este es el gran problema, que algunos dicen que lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Biblia no dice cómo lo bautizó, solo dice, descendieron ambos al agua y después salieron del agua. No dice cómo. Y es ahí donde cometemos errores muchas veces con la palabra. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza de los apóstoles? ¿Cuál fue el bautismo que ellos enseñaron? Ellos nunca bautizaron niños, nunca bautizaron los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese no está en la Biblia. 31.163 versículos que la Biblia tiene, no hay ni uno bautizado así en la palabra, no hay ni uno. Ay, ¿qué me dice Mateo 28:19? Jesús ahí no está bautizando, está ordenando a sus discípulos. Ordenando. Les dice, por tanto, ir, les dice a un discípulo. Es una orden imperativa, no es que si quieren, si acaso les dan ganas de ir, vale, no, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es ahí la gran confusión. Y usted comienza a buscar y le hace toda la Biblia y no hay ni uno bautizado así. Ah, no, es que los apóstoles se equivocaron. Ese es el gran problema, que usted no le cree a la doctrina apostólica. No digo que usted, ellos mejor, usted sí le cree. Ellos nunca bautizaron niños, nunca bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos enseñaron el bautismo en el nombre de Jesús a judíos y gentiles. Jesús no le puso nombre a la iglesia, pero la iglesia debe tener identidad. Por eso es que nosotros somos apostólicos pentecostales. Así es. ¿Por qué somos apostólicos? Porque practicamos, enseñamos, predicamos la doctrina que los apóstoles predicaron. Entonces somos apostólicos. Amén. Si algún día usted dice, ¿y usted es apostólico? Claro, no se avergüenza. No, yo no soy, ¿cómo va a ser eso? Yo soy pentecostal de la cabeza a los pies. Usted es apostólico. Yo soy apostólico. No por una organización, sino por la doctrina, somos apostólicos.
¿Y por qué somos pentecostales? Porque todo pentecostal alaba a Dios. La palabra pentecostal viene del derivado de Pentecostés, donde la gente recibió el Espíritu Santo, nació la iglesia y ellos alababan a Dios. Hechos 2:47, los invito para que veamos ese texto. Y ya casi termino, solo me quedan 5 minutos. Y quisiera saber la asistencia, ¿cuánto estamos? Mientras me la pasan, sigo leyendo. Dice 2:47, alabando a Dios. ¿Cómo dice? Alabando a Dios. Miren que esta iglesia alababa a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia, no dice a las iglesias, a la. El Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Ellos alababan a Dios. Diga, los primeros creyentes alababan a Dios. Y nosotros todavía seguimos alabando a Dios. Y nuestra alabanza no se pide por circunstancias. A pesar de lo que sea, seguimos alabando a Dios. Hemos aprendido a alabar a Dios en cualquier circunstancia. En pobreza, en bendición, en enfermedad, en salud. Aún dice la Biblia, aún en sus camas alaben el nombre del Señor. Aún con fiebre podemos alabar a Dios. Aún con COVID podemos alabar a Dios. Aún sin dinero podemos alabar a Dios. Y con bendición todavía podemos alabar a Dios. Que el diablo no robe el deseo de alabar a Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es alabar? Es elogiar a Dios, engrandecer a Dios, exaltar a Dios. Gracias, hermano. Tenemos 126 creyentes ya en este punto. Gloria a Dios. Es engrandecer. ¿Qué más es alabar? Es glorificar a Dios, es magnificar a Dios. Dios merece no solo nuestra alabanza, sino que suprema alabanza. Suprema. Hoy que hermano Dulito tenía todo el ministerio de alabanza, yo no confundo los ministerios de alabanza, y estaba dando instrucciones porque el Señor merece lo mejor. Lo mejor. Sí. Él no solo merece que le alabemos, sino que queremos suprema alabanza. Póngame, hija, ahí, Danielita, Salmo 145, verso 1 al verso 3. Dice así la palabra. Ya estoy terminando, hermanos, porque voy a dividir, voy a continuar el próximo domingo a esta hora con este mismo tema. Pero mire ese texto. Te exaltaré, mi Dios, mi rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Verso 2, dice así el versículo 2: cada día, aleluya, cada día te bendeciré, alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día. Grande es Jehová y digno de suprema, diga suprema, suprema alabanza. Suprema. Eso es algo muy especial. ¿Cuántos alguna vez han ido a la Pizza Hut? Les da pena decirme, mejor lo pasan. ¿Qué va a querer? Una suprema. No estoy hablando de cerveza, estoy hablando de pizza. Suprema alabanza, suprema. Y su grandeza es inescrutable.
O sea, la iglesia al principio se conocía porque practicaban la enseñanza apostólica y porque sabían cómo alabar a Dios. Repito eso para que se lo lleve en su mente. Y nada más se lleva, no se puede llevar nada más, lleves esto. La iglesia se conoce porque practica la enseñanza apostólica y porque sabe cómo alabar a Dios. Así es. ¿Y cómo se llama la iglesia? Pues el otro domingo le voy a decir. Lo que le voy a decir hoy es para terminar, es que Pablo dice que hay que mantener el único evangelio que ellos enseñaron. Gálatas capítulo 1, versos 6, 7, 8, 9, lo voy a leer de carrerita. Y dice así, este es un apóstol que está hablando: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esa palabra maravillado no es que Pablo está contento, está hablando en una figura que se llama ironía. Ironía es lo contrario de lo que usted en realidad quiere decir. Que usted diga, qué lindos sus zapatos, hermano, si supiera que están feos. Eso es lo contrario. Entonces Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay alguno que os perturba y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo que quiero terminar diciéndole es que Jesucristo no reconoce su iglesia por un título. Si usted cree que los títulos son los que los van a llevar al cielo, no, hermano. Amén. Es que la Iglesia Pentecostal Unida Internacional es la única que se va a ir al cielo porque se llama Pentecostal. No. El Señor no va a reconocer a la iglesia por un título. Así es. Sino por su enseñanza, por su doctrina. En Etiopía hay 4 congregaciones del nombre. Está la Pentecostal Unida Internacional, está la Iglesia Apostólica Pentecostal y la Iglesia Apostólica, y todas tienen más de 1 millón de creyentes bautizados en el nombre de Jesucristo.